Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CIE en Contexto, bueno, con este tema del presupuesto federal del 2017 y estamos hablando de un poco de la economía política de ese nuevo presupuesto, en donde, pues mencionabas, puede tener que ver con, pues sí, que el gobierno federal no quiere tener mayores dificultades con los gobiernos estatales, que les tengan cancha, aunque bueno, ciertamente desarrollo social, que es de las pocas entidades, uno dirá que bueno que no se disminuye el presupuesto de desarrollo social, pero por el otro lado vemos al mismo tiempo el nombramiento de Luis Miranda, que sabemos que es un operador político que viene de la Secretaría de Gobernación y que en realidad pues está más bien dedicado quizás a otras cosas. Ernesto, ¿tú cómo ves ese nombramiento? Pues sí, es primero muy interesante esta discusión de economía política, porque primero hay que decir que exactamente un presupuesto no nada más son cifras, ¿no? Y datos y cuestiones puramente técnicas o contables, sino que también reflejan la economía política del país en algún momento dado. Y yo creo que complementando con lo que dijo Marcelo, este presupuesto muestra muy claras las restricciones que tiene el gobierno federal en materia política incluso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno reconoce y ha sido muy enfático en la importancia de ajustar las finanzas públicas, como lo han dicho las calificadoras, organismos internacionales e inversionistas, y el gobierno federal sí lo noto con ese compromiso de reducir el gasto y de ajustarnos a nuestra nueva realidad de ingresos. Pero cuando uno ve el presupuesto, pues ve rápidamente lo que platicábamos, que los otros poderes diferentes al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no tienen los ajustes del tamaño que tiene el gobierno federal y que los otros poderes subnacionales, estados y municipios tampoco lo tienen. Entonces, un gobierno que reconoce la carga de reducir el gasto, pero la tiene solo sobre sus espaldas, sin que se pueda compartir. Y eso dice mucho de economía política, creo yo, en algo que tenemos que reconocer, que es una popularidad muy baja del presidente en turno, la más baja desde que la medimos, y eso pues limita un poco los márgenes de maniobra políticos que tiene. De ahí al nombramiento del nuevo secretario de Desarrollo Social, pues sin duda una señal desde el punto de vista de mercados encontrada, una señal que va un poco en sentido contrario de lo que fue la señal de poner a José Antonio Meade como secretario de Hacienda, en el sentido que se le reconoce como un técnico, como alguien que pues sin duda le dará prioridad a esas finanzas públicas estables, sanas, de recortar el gasto, pero por otro lado un nombramiento en Cedesol, ¿no? Que sorprendió pues a muchos analistas, a muchos que hacían predicciones de quién podría ser. Se privilegió pues la parte más de operación política, ¿no? En un área completamente de desarrollo social, como evidentemente es la Cedesol, y con ese menor recorte que tiene a otras secretarías, pues bueno, es cierto que por un lado está el discurso de que ante los recortes se protegerán los programas sociales, lo cual hace perfecto sentido, pero por otro lado encaminados a un 2017 y un 2018 completamente electorales y que va a ser pues el tema que nos ocupará, ¿no? En los siguientes años. Yo creo que más bien la moneda está en el aire, tenemos que ver con mucho cuidado y con mucha lupa cómo se va a ejercer el gasto de desarrollo social, darle seguimiento pues justamente a esa ejecución y ver si no se contrapone con los objetivos de reducción de gasto y de consolidación fiscal. Ahí, entonces, brincando ya de la parte de economía política a la parte de ciertos, otro tipo de programas, digamos, programas no solamente en Cedesol, sino en general, hay unos que son poco creíbles, ¿no? Tenemos, entiendo, de algunas secretarías, reducciones del 30 y tantos % de su presupuesto, pues eso resulta bastante irreal, o ¿cómo lo verían ustedes? No sé. ¿Quién puede reducirse 38% sin afectar sensiblemente sus... Sí, aparentemente el ajuste recaería mucho sobre la parte de personal y en ese sentido habría que ver qué tanto las funciones de gobierno se ven resentidas con un recorte tan fuerte. Es decir, uno pensaría de que si se puede recortar tanto personal como lo que las cifras señalan en algunas secretarías, bueno, ¿por qué estaban ahí desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí y qué impacto han tenido? Pero en principio siempre creo que es bueno eficientar el gasto, hacer un gasto más eficiente, tal vez acompañado con nuevas tecnologías que le permitan a las secretarías seguir cumpliendo con sus obligaciones
prestando los servicios que prestan, coordinándose con el resto del gobierno, utilizando más la tecnología. Eso es una manera, ¿no?, de tener ahorros. Para eso hay que hacer inversiones también. No sé qué tanto, de eso no puedo opinar mucho, pero creo que en principio, digamos, sí, sin duda llama la atención estos recortes importantes. Esperemos que esos recortes pues no generen problemas en el funcionamiento, en la operatividad de estas áreas, ¿no? En ese sentido sí sería preocupante. Pero creo que serían bienvenidos si es que efectivamente lo que logran es aprovechar esto para organizarse mejor, tener ganancias en eficiencia, ser más productivos, sobre lo que no sé si hay indicadores de productividad en el sector público, pero siempre, digamos, si ese fuera el sentido del gasto, creo que sería muy bueno, ¿no? ¿Tú tienes algunos datos al respecto? Algunos datos, por ejemplo, viendo el presupuesto 2017, pues ya hemos explicado aquí un poco qué es lo que crece y qué es lo que cae, lo que se reduce. Justamente se reducen mucho el presupuesto de las secretarías de Estado, el presupuesto de Pemex y el gasto de inversión. Y ha habido comentarios de si el recorte de gasto es suficiente o si se necesita más. Yo creo que es suficiente si pensáramos que se puede cumplir. Si el gobierno efectivamente puede realizar estos recortes de gasto y ir de un déficit que tenemos ahora, un déficit primario, un superávit primario, yo creo que va a ser bien visto por el mercado, va a ser bien visto por el público en general, por los inversionistas. El problema, y como siempre, el diablo está en los detalles, ¿no? Cuando uno se mete a los presupuestos por secretaría, se encuentra, por ejemplo, que las secretarías de Defensa y de Marina tienen recortes de 7% en términos reales con respecto a este 2016. Quizá ahí todavía no nos sorprenda demasiado, es un gasto importante, sobre todo en temas de seguridad, pero ya empiezan a sonar que son recortes fuertes. Pero uno se va a educación y a salud y tienen 10% cada una de recortes respecto al año anterior. Vamos a comunicaciones y transportes y encontramos un recorte de 28% en el gasto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2016 a 2017, lo cual pues ya tiene implicaciones muy grandes sobre el menor gasto en infraestructura que estamos planeando hacer naturalmente, empezando por ejemplo con carreteras, caminos rurales y en general todo el sector de comunicaciones. Pero vamos a los presupuestos de turismo, economía, Semarnat y encontramos recortes casi de 40% de un año a otro. Y ahí es donde ya pasa de ser quizá una buena idea, ¿no? Algo que sin duda todos quisiéramos ver, un menor gasto del gobierno, más eficiente, más productivo, a empezar a dudar si efectivamente esos recortes se pueden hacer o no, o si simplemente estamos haciendo un presupuesto de papel, ¿no?, que durante el año nos demos cuenta que va a ser muy difícil de cumplir. De nuevo, yo creo que ahí todavía no está claro cómo vaya a aprobar el Congreso el presupuesto 2017. De nuevo, la moneda está en el aire, todos damos el beneficio de la duda y esperamos que por la estabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica se puedan lograr estos ajustes, pero no van a estar fáciles, ¿no? Digo, pero así a bote pronto uno pensaría que si la carga hubiera estado mejor repartida, no solamente que le cayera, como decías tú, en las espaldas al sector, al Poder Ejecutivo, sino que hubiera estado más repartida, pues al final de cuentas lo de las pensiones le pegan a todo, no nada más a los empleados federales, sino a todos por ejemplo, los derechohabientes del Seguro Social que están en todos los estados. La parte del servicio de la deuda, pues obviamente le pega a todo el mundo. Entonces, daría la impresión que si hubiéramos tenido una repartición más equilibrada, digamos, en los recortes, ¿sería más creíble? Sin duda, ¿no? Si tenemos que recortar todo el presupuesto, no demasiado, tenemos que recortarlo 1% del PIB de 2016 a 2017, repartido entre todas las categorías del presupuesto, sería pues un recorte relativamente fácil para todos lo que les corresponde. Sí. Estamos concentrando los recortes en el gobierno federal, como dijimos, y también hay que decir que tenemos pues también una cierta inercia de pensar de que hay muchas categorías que no nos metemos a los detalles, a las tripas de esas categorías, entonces crecen ilimitadamente y nos tenemos que concentrar solamente en lo que podemos. Yo creo que como país debemos tener un debate de revisar esas categorías que pensábamos nosotros irrevisables, ¿no? Incluyendo pensiones, incluyendo transferencias a estados, incluyendo costo financiero, lo hemos reorganizado de diferentes maneras en muchos episodios de nuestra historia, ¿no?
Entonces, ante esta carga de reducciones fuertes, yo creo que vale la pena un debate de qué se puede tocar y de la manera más eficiente. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Estamos con ustedes en 6 en Contexto. Volvemos.